Bienvenidos. La idea de esto es, más que brindarles algún tipo de teoría o algo así, es darles algunas herramientas, algunos hacks, algunos ejercicios que he aprendido a lo largo del tiempo, ¿sí? Para poder, ya sea comunicarme mejor, eh, proyectar la voz, hablar un poco con emociones, diferentes tipos de tonalidades de voz también. Y también el respecto al tema de la improvisación, ¿sí? Como eso lo vamos a ir viendo, pero es como para que ustedes tengan una idea, un paneo general de qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Este es como un pequeño resumen de un workshop que hicimos de 4 horas un sábado en febrero, que bueno, estuvieron algunos por rato, se sumaban y bueno, un par de personas por ahí también se estuvieron todo el workshop, que estuvo genial. Eh, para más o menos un poco explicarles quién soy yo y por qué estoy acá, mi nombre es Carlitos, animal de la cripta, la suricata. Desde el 2008 más o menos comencé con este mundo de la comunicación. Estuve en una sociedad llamada Will Wilds, patrocinada por NTV, donde había una radio por internet. Yo tenía un programa que se llamaba Espacio Juvenil y hablaba un poco sobre temas de adolescentes. Era una sociedad, digamos que su objetivo era un poco dar educación sobre enfermedades de transmisión sexual a los jóvenes. Y en ese programa lo que hacíamos era justamente hablar un poco de la actualidad, de cosas juveniles, tendencias y esas cosas. Ahí como que fue un poco mi iniciación en todo el tema de la comunicación. Después di un pequeño salto a radio comercial en la ciudad de donde soy, allá en Venezuela. Estuve 3 años trabajando como locutor sábados, domingos, en programas varios. Uno de ellos era La Gran Fiesta de los Cumpleañeros, un programa que era un poco para, como se dice, los cumpleañeros. Era los domingos a la mañana y se hacían sorteos en los cuales la gente llamaba a la radio, regalábamos tortas, regalábamos sorpresas de los patrocinantes que teníamos, donde la gente llamaba en vivo y hacíamos concursos. También tengo experiencia en animación de eventos pequeños y grandes. He estado frente a escenarios con más de 10.000 personas como espectadores. Eso fue, digamos, cosas muy increíbles porque el primero de ellos fue justamente un concierto que hizo la radio, entonces todos los locutores teníamos como un horario asignado donde íbamos y animábamos un poco a la gente, presentábamos algunas bandas. Y bueno, eso también me quedó como experiencia. Después animé era una feria donde se elegía como a una reina. Ya en Venezuela existe mucho esa cultura de las reinas de belleza y toda esta cuestión. Entonces habían eventos en los que la gente iba y bueno, habían grupos musicales y se elegía una reina. Bueno, en 2 oportunidades pude animar esos eventos. También estuve animando eventos del candidato presidencial Enrique Capriles en Mérida, también eventos masivos donde se hacían en la calle, habían 5.000, 10.000 personas. Eso está muy bueno, fueron experiencias que me quedaron. Y bueno, después empecé 600 suscriptores aproximadamente, donde pues viajo un poquito y cuento cosas y sobre esos lugares. También tengo algunos videos donde, por ejemplo, justamente en la historia del dinero, o sea, como que siempre trato de compartir el conocimiento que tengo con las personas, independientemente si soy un experto o no, porque siento que cuando uno enseña lo que uno aprende, aprende el doble. Entonces eso es más o menos la idea de este workshop. ¿Por qué? Porque hoy en día comunicarse es muy importante, sobre todo en un mundo donde todo es tan rápido, ¿viste? Todo es 15 segundos, 10 segundos, captar la atención de la gente es muy difícil. Entonces, la idea justamente de esto es que ustedes puedan, como les digo, practicar y aprender estos hacks que yo fui aprendiendo y que los dejo a libre aplicación de ustedes para que, ya sea en sus casas o cuando tengan un tiempo libre frente al espejo o lo que sea, los pongan en práctica para mejorar la comunicación. ¿Esto a qué les va a ayudar? Les va a ayudar, por ejemplo, en caso de que tengan que estar frente a una cámara, puedan proyectar la voz, que se les entienda qué es lo que están diciendo, que ustedes puedan manejar distintas entonaciones, que puedan aprender un poco la modulación, que eso también es importante, y algunos ejercicios para mejorar esa parte también. Después una parte que es la parte de improvisación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque la improvisación les va a permitir
en caso de que en algún momento se queden en blanco, con cualquier palabra, con cualquier disparador, ustedes puedan captar una imagen o una idea y desarrollarla. ¿Sí? Si están en un programa en vivo, por ejemplo, en un space, en un live, en un podcast, en lo que sea, donde ustedes de repente se quedaron en blanco, agarran un disparador, una palabra, lo que sea, y ¡pum!, desarrollan un tema con eso. Así no quedan en blanco también. Entonces, bueno, nada, más o menos es eso. La idea es que lo pongamos en práctica y vamos a hablar un poco sobre, para empezar, sobre la dicción, la pronunciación y la claridad en un mensaje. Si yo les dijera, ¿cuáles creen ustedes que sería una habilidad fundamental que puede tener una persona hoy en día para que les pueda captar su atención? O sea, ¿qué tendría que tener una persona para que ustedes capten la atención de lo que él está diciendo, por ejemplo? ¿Alguien se anima a Bitcoin. decir algo? Por ejemplo, ¿algo más? Una voz agradable, Una voz agradable. carismática, ¿Cómo, perdón? carismática, con tipo con energía, con dinamismo. Claro, también es importante. Eso y, por ejemplo, también pausas. A mí, uno de los libros que me gusta mucho leer y que se los recomiendo que lo lean, que es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un libro que justamente ayuda un poco a leer el lenguaje corporal de las personas, a escuchar a la persona, porque muchas veces nosotros nos dedicamos al yo, ¿viste? Yo quiero, yo estoy, yo todo, y a veces no nos tomamos 5 minutos para escuchar lo que la otra persona tiene para decir. Entonces ese tipo de cosas las ayuda a ese libro, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y ahí va una de las cosas que es mi objetivo cada vez que voy a un evento social. Uno de mis objetivos cada vez que voy a un evento social es que alguien se quede con mi cara y mi nombre. Si esa persona me recuerda, ya hice mi trabajo. Entonces, esa es como una de mis ideas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque no es lo mismo que ustedes se sienten un día a charlar, a dar una charla, hablar frente a una cámara, y de repente hablen así, con la espalda caída, así, que no se les entiende lo que están diciendo. ¿Me entiende? O sea, es como, no. O sea, la idea es justamente, ¿qué tenemos? Lo primero, la vocalización y la articulación. Aquí vamos a hablar sobre un primer ejercicio que es un ejercicio muy simple, con un lápiz, ¿sí? Con un lápiz ustedes tienen la posibilidad de poner en práctica la mejora de la vocalización y de la articulación. ¿Cómo? Agarramos el lápiz y lo ponemos debajo de la lengua. Entonces, por ejemplo, así empezamos a hablar. Esto se ve estúpido, parecería ser algo estúpido, y yo podría, por ejemplo, leerles un texto que al principio podría no entenderse, pero decir, Bitcoin es una moneda digital descentralizada, y a diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino una red global de computadoras que validan transacciones y que fue creada en 2009 por una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bueno, esto puede sonar muy gracioso, pero una vez que ustedes se quitan el lápiz de la boca y lo vuelven a leer, van a ver cómo la lengua mejora mucho el movimiento y les ayuda un poco a leer las palabras más fluidas. Entonces no es lo mismo porque ahora lo que vamos a decir, por ejemplo, es Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creada en 2009 por una persona o un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Leer con claridad y enfatizar pausas naturales. ¿Sí? Esto es para lo que ayuda un poco este ejercicio. Entonces no sé si alguien se animaría, no es necesario que prendan la cámara ni nada, sino a ponerlo en práctica un poco esto. Yo les voy a pasar el texto y si alguien se anima, Yo lo puede leer. me animo. Consulta.
Sí, Una consulta. ¿Pausas naturales te referís a lo que es puntuación o más que nada pausas para respirar, por ejemplo? para todo, en realidad. Porque cuando tú hablas algo y haces una pausa natural, la persona que te está escuchando, de repente, si se quedó divagando, como que, oh, un silencio. ¿Qué está diciendo? Entonces ayudas a que la persona vuelva a lo que tú estás diciendo. Y también te sirve justamente para respirar, que ya vamos a hablar un poco de las técnicas de respiración que existen, porque también son sumamente importantes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo hablar con la garganta que hablar con el diafragma, porque con el diafragma lo que haces es que te permite como mejorar un poco la entonación, pero también a que la garganta no se canse tanto y a que puedas hablar mucho más tiempo sin respirar. Entonces es una cuestión de práctica. Esto lo dije en el workshop pasado. Todas estas cosas que estamos viendo son cuestiones de practicarlas. Yo puedo sentarme aquí y decirles a ustedes cosas, pero si ustedes no las practican, no las aprenden, porque esto es 100% práctico. Es agarrar el lápiz, sentarse a leer un libro, un párrafo y luego leerlo sin el lápiz. Y eso les ayuda un poco a mejorar la modulación. ¿Qué ibas a Ahí decir, Negro? Walter dijo que se anima. Walter, Sí, ¿el ejercicio es con el lápiz o sin el lápiz? mira, la idea es que lo puedas hacer primero con el lápiz para que puedas notarlo tú mismo y luego sin el lápiz para que veas la diferencia que hay cuando tú, como que la lengua se vuelve más suave, entonces lo notas. No es, si Ok. quieres, no es necesario que prendas la cámara. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan transacciones. Fue creada en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Qué bueno. Ok. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creado en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Excelente. Este ejercicio, como les digo, ayuda muchísimo para mejorar la modulación y a evitar mucho más que la lengua se trabe tanto cuando uno pronuncia palabras. Entonces, puede que quizás en un primer momento no noten diferencia, pero si ustedes, por ejemplo, todas las mañanas agarran un párrafo, se ponen un lápiz y lo leen, cuando ustedes estén poniendo en práctica este tipo de cosas, ya sea, por ejemplo, que están frente a una cámara leyendo un texto, van a notar muchísimo la forma más fluida en cómo la lengua se comporta haciendo este tipo de ejercicios de manera diaria. Esto es muy, muy importante. Y después el tema de la entonación. No es lo mismo cuando una persona habla completamente plano, que por ejemplo yo les puedo decir, Bitcoin es una moneda digital descentralizada, a diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creada en 2009 por un grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. ¿Me entiendes? O sea, es como simple, como que falta algo ahí. Y eso pasa mucho con las personas que no tienen experiencia hablando frente a una cámara, por poner un ejemplo. Entonces es como que automáticamente bajamos los hombros y como que no proyectamos la voz, no modulamos, no entonamos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente parte. ¿Sí? Entonces, bueno, hecho, ahí- ¿alguien más me anima a hacer este ejercicio? Voy. Dale, Nick. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Creado en 2009 por una empresa o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Bueno, Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creada en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Excelente.
Excelente. Bueno, nada, eso. Es un hack Y que Fierillo, ustedes tienen. Fierillo también quiere. Ah, Fierillo también. Mandale Fierillo de una. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creado en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Excelente. Bitcoin- Bueno, cerramos. Ah, perdón. Es No, no, verdad. no, Cerra- no, no. Viene la parte en la que vas a leer sin el lápiz. Dale. Bitcoin es una moneda digital descentralizada. A diferencia del dinero tradicional, no depende de bancos ni gobiernos, sino de una red global de computadoras que validan las transacciones. Fue creado en 2009 por una persona o grupo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Excelente, excelente, excelente. A ver, cerramos con Fred y van a haber más ejercicios. O sea, hay otras cosas más adelante, entonces vamos a ver otros ejercicios. Ahí dice que puede ser de que después, así no lo estiramos demasiado, como quiera. Dale, perfecto. Bueno, vamos avanzando entonces. Ahí, bueno, vamos a hacer un resumen breve de lo que vimos en esta pequeña parte, ¿sí? ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta? Primero, enfocarse en cosas como la dicción, la modulación, la pausa cuando están hablando, ¿sí? No hablar todo de una vez, sino tener pausas para captar nuevamente la atención del oyente o para tomar aire. Les sirve para todo las pausas. Además, incluso para generar intrigas. De hecho, cuando ustedes están hablando con alguien y hacen una pausa, esa persona empieza a ponerse incómoda con la necesidad de hablar. Entonces quizás haces una pregunta y haces una pausa, y si la otra persona como que no quiere hablar y mantienes la pausa, en algún momento la persona se ve obligada a responder, porque es como una situación incómoda. Entonces, este tipo de cosas sirven como captar la atención, ¿sí? Ustedes están hablando, se dan cuenta que están hablando mucho, hacen una pausa para que la persona también asimile la idea y luego continúan, ¿sí? Y bueno, también es una técnica que les sirve muchísimo para mejorar la fluidez de la lengua. Como les digo, todas las mañanas ustedes agarran un lápiz, leen un párrafo y esto es un ejercicio que les va a ayudar muchísimo a mejorar todo esto sobre el tema de tener una mejor fluidez. Ahora, vamos a una segunda parte. Dicción, pronunciación y claridad en el mensaje. Perdón, esta es la segunda. Proyección de la voz y técnicas de respiración. Estas son muy importantes. Porque cuando ustedes están hablando, si ustedes hablan con la garganta, después de cierto tiempo se empiezan a irritar las cuerdas vocales. Y entonces tienen que estar tomando agua constantemente, ¿sí? Y llega un momento en que la voz no da para más. La garganta empieza a doler, pierde la fuerza la voz, y esto hace que no puedan hablar más de 5 minutos. Entonces, si están en una charla, están en un live, en un space, lo que sea, si están hablando con la garganta, va a haber un momento en que la voz les va a decir, ya no puedo más. Sobre todo si no están acostumbrados. Entonces, fíjense que siempre vemos a alguien que está... Bueno, es porque está hablando con la garganta. Ahora, ¿cuál es el hack acá? Hablar con el diafragma. El diafragma es esta pequeña parte que está acá, donde terminan los pulmones. Es una bolsa de aire, un músculo, que cuando respiramos, en vez de llenar los pulmones, llenamos el diafragma. Entonces esto va a permitir que la voz salga con mucha más potencia, que sea mucho más clara, que se lastimen menos las cuerdas vocales y que ustedes puedan tener muchísimo más aire para poder hablar sin necesidad de hacer una pausa para respirar, para que no estén constantemente, ¿me entiendes? Sino que ustedes simplemente tomen una bocanada de aire en el diafragma y ahí pueden empezar a hablar, hacer una pausa sin respirar, pero pueden luego continuar hablando y de ahí sale como una fuerza para irritar menos las cuerdas vocales.
Entonces, ¿cuáles son los ejercicios que yo hago para poder fortalecer este músculo? Porque como les digo, es un músculo, entonces por ende necesita ser fortalecido. Me pongo la mano acá en el diafragma y empiezo lo lleno, suelto el aire. La estrategia acá es estar de pie y que los hombros no se muevan, ¿sí? Si se mueven los hombros es porque estamos respirando con los pulmones. Si movemos el diafragma, entonces los hombros no se mueven. Esa es como el hack. Y es eso, llenarlo, pueden soltar el aire o pueden practicar hablando a ver hasta el máximo que llegan. Entonces, eso es lo que podemos hacer para practicar o para fortalecer lo que es la parte del diafragma. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Sí, la otra vez fui a una clase de canto y la profesora decía como que eso de llenar el diafragma o el estómago de aire o esa zona como que no era posible porque el aire va a los pulmones, ¿no? O sea, entiendo que es más que se refiere a que la respiración sea controlada desde esa área, ¿no? No a llenar de Exactamente. aire ahí, porque el aire va a ir al Claro, pulmón, no. sí, pero es como a Claro, controlar obviamente. desde ahí, ¿no? Exacto. Esto va a ser el motor del aire. ¿Me entiendes? O sea, y como les digo, la diferencia cuando ustedes llenan superficialmente a cuando ustedes llegan tienen más capacidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esto está controlando los pulmones y hace que tenga mayor capacidad la parte de los pulmones. Entonces puedes absorber muchísimo más aire porque mejora la capacidad pulmonar en llenar el aire. Entonces esto hace que el aire a la hora de exhalar mueva las cuerdas vocales con mucha más fuerza y por eso la proyección es mayor. Claro, obviamente no es que estamos exactamente llenando de aire justamente, pero es como ese motor que utilizamos para poder como expulsar el aire con una mayor fuerza. Entonces es un músculo que, como les digo, si ustedes hacen esta práctica, o sea, vacíen todos sus pulmones y luego lo llenan desde acá abajo, o sea, sienten como esto crece y luego, entonces esta parte de acá es la que como que la que empuja toda esta fuerza y sale muchísimo mejor el aire, sale muchísimo mejor la voz, a que si ustedes están hablando con esta parte de acá, que lo que va a hacer es que les va a irritar la garganta y no van a poder seguir hablando. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Carlos. Bien, bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la parte del tono y las emociones. Esto es lo que yo les digo, por ejemplo, fue una cosa que yo aprendí muchísimo en la radio, porque ¿qué pasa en la radio? En la radio no tienes video, evidentemente. Entonces, todo lo que transmites, lo transmites por voz, por vibración, y por ende, ahí entra todo lo que hablamos hace rato, ¿no? Que suene una voz empática, agradable de escuchar, que no suene como una voz plana, sino que aprendamos a poner entonaciones en ciertas cosas, ya sea que nosotros queramos destacar de lo que estamos diciendo, o que nosotros simplemente queramos como manejar un poco agregándole algún tipo de sentimiento, ¿no? Como enojo, como alegría, todo este tipo de cosas vienen incluidas acá. Entonces, vamos a poner en práctica el siguiente ejercicio. Déjenme copiar el texto. Esto es muy interesante, lo que vamos a ver a continuación. Tiene que ver un poco con el énfasis y cosas como el susurro, por ejemplo. Esto también ayuda muchísimo a entender cómo usar los tonos de la voz. Una de las cosas que a mí me pasa mucho y que me doy cuenta es que a veces utilizo muchísimo el diafragma y siempre que estoy hablando con alguien quizás termino gritando o hablando un poco más fuerte de lo que debería. Y de alguna manera soy inconsciente de eso. Entonces este tipo de ejercicios que le voy a mostrar a continuación sirven un poco para controlar el tema de los tonos y las emociones y todo lo que es el énfasis, que viene siendo la parte del susurro, que es muy importante. Entonces, acá, cuando vengan las siguientes personas a hacer los ejercicios, se van a dar cuenta de cómo se trabaja de más con la garganta cuando haces un susurro sin el diafragma. Viene así. Bitcoin es único, porque solo existirán 21 millones de unidades. Esta escasez programada lo convierte en una reserva de valor estratégica digital, similar al oro. Cada 4 años, la cantidad de nuevos bitcoins que se crean se reducen a la en un evento llamado halving. Esto hace que la oferta sea cada vez más
realmente cuesta un poco. Entonces no sé si alguien lo quiere poner en práctica para que lo pueda experimentar. Perdón, quiero aclarar una cosita. A veces Sí. el filtro de Discord por ahí medio que te trae problemas poniendo la Por voz el tema así. del... Sí, medio que lo Claro. corta. Sí. Ok. A ver, vamos a ver si puedo quitar el filtrito. Igual yo te escuché perfecto. ¿Escuchaste? Ok, Sí, yo bueno, también. de todos modos, ahí lo quité. Ahí lo quité. Pero bueno, eso es clave. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen este tipo de ejercicios, lo que están poniendo en práctica justamente es la expulsión del aire sin mover las cuerdas vocales. Entonces esto hace que de alguna manera ustedes logren como controlar el flujo del aire y el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces no sé si alguien lo quiere poner en práctica. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Jackie? Luego, Yo quiero, pero Dale, bueno. ¿quién más quiere? Ahí Walter y el Capi me parece que también dijo. Capi, adelante, Capi. permiso, a ver. Bitcoin es único, porque solo existirán 21 millones de unidades. Esta escasez programada lo convierte en una reserva de valor digital similar al oro. Cada 4 años, la cantidad de nuevos Bitcoin que se crean se reduce a la mitad en un evento llamado halving. Esto hace que la oferta sea cada vez más limitada. Excelente. ¿Notaste algo? ¿Se te hizo difícil? ¿Te dolió la garganta? ¿O cómo En sí, sientes que no, en sí fue no la porque, comunicación del aire con las cuerdas vocales? ya estoy acostumbrado por el saxo a respirar de esta manera. Es un ejercicio que se hace normalmente para instrumentos de viento. Y es muy bueno, nunca lo había aplicado para lo que es el hablar. Así que gracias por el dato. Excelente. ¿Alguien más se anima? Bueno, yo de nuevo puedo, ¿se puede? Mandale. Ahí Obvio. voy. Bitcoin es único porque solo existirán 21 millones de unidades. Esta escasez programada lo convierte en una reserva de valor digital similar al oro. Cada 4 años, la cantidad de nuevos bitcoins que se crean se reducen a la mitad en un evento llamado halving. Esto hace que la oferta sea cada vez más limitada. Me desesperé, qué desesperación. Casi se me iba. ¿Viste? Es complicado, porque como estás tan acostumbrado a que hablas y mueves las cuerdas vocales, entonces cuando sale el aire piensas que no, o sea, como que gastas más aire del que deberías. Entonces es como de... ¿Me entiendes? ¿Para qué sirve este ejercicio? Bueno, el Capi también ayudó en esta parte. Esto sirve mucho sobre todo para que ustedes no tengan que estar respirando a cada rato cuando están hablando. Perdón. Ahí Sí. Fierillo también iba. Mándale, Fierillo. Bitcoin es único porque solo existirán 21 millones de unidades. Esta escasez programada lo convierte en una reserva de valor digital similar al oro. Cada 4 años, la cantidad de nuevos Bitcoin que se crean se reduce a la mitad en un evento llamado halving. Esto hace que la oferta sea cada vez más limitada. ¿Se escuchó? Excelente. Sí, yo lo escuché perfecto. Muy bien. ¿Notaste algo? ¿Quieres decir algo? Me quedaba sin aire y tenía que respirar. Sí, pasa. Sí, es que es eso. Es entender un poco lo que es la capacidad que tenemos a nivel pulmonar para expulsar el aire cuando estamos hablando, y este ejercicio ayuda muchísimo para eso. Porque como les digo, al final todo tiene que ser práctica, ejercicio. Si ustedes quieren dedicarse a la comunicación, si ustedes quieren ser influencers, dar charlas, hacer videos, lo que sea, es muy importante que ustedes no estén a cada rato, porque es feo eso. Quizás por ahí, si es algo grabado, ustedes pueden de hecho hacerlo. De hecho se hace, por ejemplo, en la radio donde yo trabajaba,
lo que hacían los locutores profesionales en ese momento era que cuando grababan una cuña o alguna publicidad o algún jingle, lo que hacían era justamente eso. Entonces, por ejemplo, decían, mira cómo ellos grababan. Porque era diferente, es un tema editado, entonces era mucho más fácil para el editor marcar las pausas respiratorias para limpiar el sonido y luego potenciar. Es así, por ejemplo. Bitcoin es único porque solo existirán 21 millones de unidades. Esta escasez programada lo convierte en una reserva de valor digital similar al oro. Cada 4 años, la cantidad de Bitcoin que se crean se reduce a la mitad en un evento llamado halving. Esto hace que la oferta sea cada vez más limitada. Entonces, con esas pausas así, cuando son cosas grabadas de jingles o de publicidades, lo que hacía era que era mucho más fácil para el editor cortar esas partes porque no sé si han visto en algún momento o han editado algún audio. Por ejemplo, en Adobe Audition o eso, viste que son como una especie de como olas, como frecuencias. Entonces, esa pausa cuando ustedes hacen, queda como un bultito que cuando lo vas a editar es muy fácil de marcar y de diferenciar del resto de la voz. Entonces esto facilita el trabajo de quien va a editar y por eso se hace así. Además de que permite que la persona que está grabando la cuña mantenga como un mismo tono de voz sin que vaya bajando porque la capacidad pulmonar, o el aire es menos. Entonces también como que pasa mucho. Otra de las cosas que pasa mucho cuando hablamos es que nos comemos las eses. Bueno, es justamente por esto también, porque como nos estamos quedando sin aire, la S, entonces es más aire, es un aire extra. Entonces siempre terminamos comiéndonos las eses de manera inconsciente. Y solamente nos damos cuenta de esto cuando nos grabamos, por ejemplo. Que esa es otra práctica. Si ustedes, por ejemplo, quieren dedicarse a grabar voces o este tipo de cosas también, lo mejor que pueden hacer es grabarse. Agarrar la grabadora del celular un día y leer, hablar, lo que sea. Eso les va a permitir identificar muletillas, les va a permitir identificar esto que les digo de comerse las eses. Y también, no sé, alguna otra palabra o alguna otra cosa que ustedes tengan como, si se quiere, defecto, porque no es que sea un defecto, porque todo esto es entrenable. Perdón, la voz es entrenable, todo es entrenable. Entonces, estos ejercicios de escucharnos nosotros mismos también nos permite decir, en vez de hablar tan así, me gustaría hablar un poco así. Y poder modular muchísimo la voz. Y entonces, de esta manera, enfocarme en el tono grave o en el tono agudo, como ustedes lo elijan. Entonces es poner en práctica un poco las cuerdas vocales con respecto a esto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Tomate un mate tranquilo. Ahí me tomo un mate. Ahí estábamos diciendo que, por ejemplo, yo me como la S porque soy de Paraná. Y ahí puede pasar. Walter decía que porque es de Venezuela. Pero bueno, a vos no te pasa. Todos nos terminamos comiendo las heces. No, sí, Carlitos se la agarré, dijo las heces. No, es tremendo. Sí. Créanme que estas cosas a veces yo las sé y no las pongo en práctica. No es que... Porque uno no es perfecto. ¿Me entiendes? Y como le digo, no me grabo mucho, la verdad. Pero cuando a veces estoy editando mis videos de YouTube es donde me doy cuenta de las cosas. Es como, esta fucking muletilla que tengo por acá. O, esta cosa que dije, que la dije... ¿Me entiendes? Entonces así es que uno va identificando las cosas. Bueno, sí, perdón. La muletilla de las E, que es como de las más comunes, ¿no? Esa es como que de las más bien. Bueno, eso un poco. Continuamos con la última parte, ¿sí? Vamos a dedicarle estos últimos 20 minutos a una parte importante de lo que es la comunicación, que es la improvisación y la agilidad mental.
Esto la vez pasada lo hicimos muy divertido porque en el chat, lo podemos repetir, en el chat íbamos lanzando palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Yo voy a poner un texto base que tiene que decir algo, o la persona que va a hacer el ejercicio lo tiene que leer, y luego, entre todos, vamos lanzando palabras. Y la persona que está leyendo el texto lo que tiene que hacer es agarrar esas palabras y continuar una conversación o una lectura. Que el oyente no se dé cuenta de que el texto que yo les di se terminó. Entonces, es como, igual yo lo voy a hacer ahora, pero esto es lo que yo les digo que es una habilidad muy importante cuando están sobre todo haciendo cosas en vivo. Cuando ustedes, por ejemplo, están dando una charla, no sé si vieron algún video que se hizo muy viral en redes sociales, sobre todo en X, donde había un político que estaba leyendo un discurso y de repente vino un viento y se llevó las hojas del discurso y se quedó sin saber qué carajo decir. O hubo otro político que estaba leyendo el discurso y de repente la última hoja del discurso no estaba. ¿Y ahora qué digo? Entonces este tipo de situaciones justamente lo que hacen es permitirles a ustedes que con una palabra, un disparador, algo, puedan continuar la conversación y quizás luego retomar el camino de lo que estaban diciendo, pero sin que la persona se dé cuenta. Que eso es muy importante. También cuando, por ejemplo, están hablando y se disculpan, no se disculpen. Ay, perdón, me equivoqué, no. O sea, el usuario, el oyente, no se da cuenta que ustedes se equivocaron. Y si se da cuenta, no importa, ya pasó, siga. Esto también es importante. No se disculpen porque se equivocan o, no, perdón, esto no era así. No importa. O sea, con la improvisación justamente lo que hacemos es como retomar el camino de lo que dijimos, o si nos equivocamos en algo, o sea, no estoy hablando de información falsa, estoy hablando de cuando nos enredamos o nos equivocamos o estamos leyendo algo y lo leemos mal o metemos alguna otra palabra que no iba, qué sé yo, puede pasar muchas cosas. O leemos mal, nos equivocamos en lo que estamos leyendo, ay, perdón, no, siga. Ese es clave esto también. Bueno, entonces voy a buscar por acá un texto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar este texto. Lo voy a leer y luego ustedes van a ir tirando palabras, ya sea relacionadas con el texto o no, y yo voy a ir hablando, a ver cómo sale. Y después vienen ustedes, el que lo quiera hacer, ¿sí? A ver. El tema, para leer un poco acá el tema del chat, que hablaba un poco del Capitán del Escabio sobre el teatro de improvisación. Tuve un novio que era actor de improvisación. Entonces creo que de ahí me quedó un poco todo este tema también. Propongo que los que tiremos palabras sea en mayúscula y una sola palabra y no pongamos un texto para que vos vayas hilando, ¿vale? Como quieran. La idea, eso como quieran, porque realmente la idea de esto, como les digo, es que ustedes puedan... De hecho, es mejor que pongan muchas palabras, porque así quizás, no para mí, pero quizás para todos, o sea, no solo para mí, sino para todos, quizás no encontramos algo con qué concatenar una palabra y avanzamos a la siguiente. O sea, no se detengan. La idea es justamente eso, no detenerse. Ya sea leyendo la siguiente palabra, salteamos una, o sea, no tienen que incluirlas todas, sino simplemente tratar de hacer algo coherente con las palabras que estamos lanzando el resto de personas. ¿Sí? ¿Me les parece bien? Bueno, ahí voy a lanzar el texto. Yo voy a empezar a leerlo y ustedes empiecen a mandar palabras, pero bancame un toque porque me estoy dando cuenta que el texto se va a ir muy arriba, entonces no lo voy a poder leer. Claro. Bueno, ahí lo tengo. Igual, cuando hagamos esto mejor, para hacer lo mismo de la vez pasada. Yo termino de leer el texto y automáticamente ustedes empiezan a disparar las palabras. Así el texto no se va subiendo. Mejor. Bien, vamos. El precio de Bitcoin puede cambiar drásticamente en cuestión de horas. Esta volatilidad se debe a factores como la oferta y la demanda, regulaciones gubernamentales y la adopción tecnológica. Sin embargo,
a largo plazo, muchos creen que su valor aumentará a medida que más personas lo adopten como activo digital. Esto es fatal para los mercados tradicionales. ¿Por qué? Porque cuando llega la píldora naranja a crear caos en el mundo y también cuestiones como el COVID, que fue la mayor estafa mundial, encontramos un camino de Pokémones completos donde Perón y la revolución logran hacer que Bitcoin sea la reserva de valor estratégica más grande del mundo. Y bueno, se pueden comprar una gorra, pueden visitar El Salvador o pueden disfrutar de las diferentes etapas de Bitcoin donde hay, por ejemplo, un bull run, donde hay mercados alcistas o bajistas, pueden visitar cualquier parte del planeta Tierra, se pueden comprar una pistola para defender a su familia de los delincuentes o simplemente mandar a ver a Jesús al que les caiga mal. Cualquier loco diría una cosa como esta, pero lo más importante es que Bitcoin les da autosoberanía y evitan que cualquier ladrón, ya sea de Rusia o cualquier ladrón basado como el Papa, les robe el detergente. ¿Por qué? Porque es un extraterrestre, como Messi, por ejemplo, que logró la bitcoinización. Y Milei ni se diga. Bueno, más o menos es esto, ¿no? Tuviste excelente, boludo. O sea, Aplausos. agarraste todo, no es que dejaste algo, no, re bien. Es muy loco porque me pasó muchas situaciones en la vida en las que yo estaba, por ejemplo, una anécdota así breve, ¿no? Antes de continuar. Yo era quien dirigía asambleas vecinales allá en mi ciudad, entonces me tocó muchas veces lidiar con mucha gente que era bastante jodida, pero al mismo tiempo también con gente que no hablaba. Entonces era toda la responsabilidad que la tenía yo. Y como les digo, o sea, quizás a veces los directivos donde yo trabajaba no tenían buenas habilidades comunicativas, entonces yo tenía que tratar como de ayudarles un poco, ya sea lanzándole palabras o desarrollando también palabras que ellos estaban diciendo. O sea, es como que siempre pasan este tipo de cosas. Y lo más importante de todo esto es la agilidad mental que ustedes tienen que tener. Nunca se queden callados. Cuando están en un live o en algo en vivo, no se queden así, esperando que les venga una idea en la cabeza. Porque la idea es desarrollar esta habilidad mental de que con cualquier disparador ustedes puedan sacar un tema de conversación y continuar. Ya vendrá la idea en la cabeza que se nos fue, ya vendrá. Pero no nos podemos quedar, ¿qué era lo que...? No podemos hacer eso, sino siempre ir para adelante. Entonces, puede ser con este tipo de estrategias, o puede ser, por ejemplo, con decir, ¿hay alguna pregunta? O ¿me siguen hasta acá? Eso también es muy importante. Cuando ustedes están hablando con un público para tratar de captar esas como retenciones del público es, ¿me siguen? ¿Me explico? Esto hace que la gente como afirme, ¿me entiendes? Entonces, cualquiera que se fue del hilo de la conversación, vuelve. Entonces mantienen la atención en lo que ustedes están diciendo. ¿Me explico? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? No, ahí estaba, Fierillo compartió tu alias, pero el de explorer.ar. ¿Está bien que te mandemos ahí? Está perfecto, donde quieran. Sí, en carlitos@explorer.ar, la suricata, no, suricata@lawallet.ar también. El coraje no es la ausencia de miedo, es ir para adelante con miedo. Bueno, vamos a ponerlo en práctica, ¿les parece? ¿Alguien se anima a improvisar en vivo acá con nosotros? El Bueno. Capi se lanza como el primer voluntario. Bueno, Capi, déjame copiar el texto. No le Preparó la enviemos voz grave. palabras. Excelente. Prepara la voz grave. Oh, sí. No le lancemos palabras al Capi hasta que termine de leer. Una vez que él diga activo digital, lo bombardeamos de palabras para que él vaya improvisando. Mándale nomás. El precio de Bitcoin puede cambiar drásticamente en cuestión de horas. Esta volatilidad se debe a factores como la oferta y la demanda, regulaciones gubernamentales y la adopción tecnológica. Sin embargo, a largo plazo, muchos creen que su valor aumentará a medida que más personas lo adopten como activo digital. Por ejemplo, todas las personas que dicen amo a Milei.
hay personas que, por ejemplo, buscan la autosuficiencia con este tipo de activos. Hay una premonición que en el próximo bear market pueda aumentar su precio. Por ejemplo, como decía Perón en la República Argentina, se busca mucho la liquidez. eh, por ejemplo, como pasa en el Half-Life, uno cuando entra a un baño, por ejemplo, puede ver auroras, puede tener un discurso en el cual intenta no sentarse en una silla, no quedar como un salchicha, o por ejemplo, no ser muy manija al momento de intentar hablar, al momento de intentar comunicar a través de, por ejemplo, un micrófono que no es un choripán aunque tenga la misma forma, Bitcoin. Por eso hay que estar bien atento al momento de poder hablar, por ejemplo, en un radioclub, que son medios de comunicación muy interesantes para poder realizar estas cuestiones. O, por ejemplo, un viejo videoclub, como en los antiguos videoclubs. Uno en estos casos, en un viejo videoclub, por ejemplo, podía alquilarse una película de ovnis, servirse un vaso de vino, tratar de pernoctar en algún lugarcito muy lindo. No sé qué significa electrocargado, soy una persona que le faltan las R's. Incluso estar con una novia, comer algo carnívoro. Perfecto. Excelente, Capi, excelente. Un aplauso Yo te para iba, Capi. te iba a hacer una Muy pregunta con bien. esto del tema de Sí. comunicar. Muchas veces a mí me pasa que al momento de intentar hablar de manera seria, me sale lo negro. Tipo, me ha pasado de estar en conferencia, hablar del tema de transporte, y que en el medio, incluso sabiendo el guión, sabiendo todo, me sale algún albur, alguna palabra medio complicada. Un ejemplo, estaba hablando lo que es el tema de el hombre muerto en las formaciones, que es cuando el conductor se desmaya, el tren pueda frenar. Y en vez de decir el conductor se desmaye, me sale solo muchas veces. No sé, el sufrir un patatús, el decir negro o palabras medias complicadas. ¿Tenés algún ejercicio mental o algo como para ir limando esas cosas? Qué buena pregunta. Lo Yo primero que siempre tienes que juego, hacer. sí, siempre Sí, a juego de ver. que podés sacar al licenciado de la villa, pero no sacar la villa del licenciado. Por eso a veces se me complica esas cosas. No, está bien, está bien. Igual, lo primero que tienes que hacer con respecto a todos estos temas es hacerte consciente. Eso es lo más importante. Hacerte consciente de cuáles quizás son esas palabras que no te gustaría usar y buscarle un reemplazo, algún sinónimo. Entonces, luego practicarlo. Es literalmente así. O sea, es lo que yo te podría recomendar con respecto a todo este tema. Si hay algunas palabras que tú crees que son, nosotros le decimos palabras coloquiales, si son palabras coloquiales, lejos de un lenguaje formal, siempre buscarle alguna alternativa. Eso lo que te va a permitir es que en algún momento, cuando se te venga esa palabra a la mente, que lo vayas a hablar y cae automáticamente esa palabra, de una vez puedes hacer el swap y buscar la palabra que tienes como de reserva, si se quiere, para utilizarla en ese momento. Pero siempre, siempre es práctica. Detectar cuáles son esas palabras que no te gusta utilizar y tener como una reserva de palabras sinónimo que podrías utilizar en esas situaciones. Es como la recomendación que te puedo dar. Excelente, muchas gracias, lo voy a poner en práctica. ¿Alguien más se anima? Ay, tengo que aprovechar. Bien. Sí, sí. Bueno, ahí te mando el texto, Tuki. Ahí está. El Cuando precio de quieras. Bitcoin puede cambiar drásticamente en cuestión de horas. Esta volatilidad se debe a factores como la oferta y demanda, regulaciones gubernamentales y la adopción tecnológica. Sin embargo, a largo plazo, muchos creen que su valor aumentará a medida que más personas lo adopten como activo digital. Entonces, esto lo que queremos decir es que por favor entiendan lo que está sucediendo y vean cuál es el precio y el valor a largo plazo que tiene Bitcoin para que no caigan y por favor dejen de no caer en shitcoins y se vayan a tomar un matecito al parque de forma tranquila con sus Bitcoins bien guardaditos y respaldados con sus frases semillas en su casita y que no queden pelados si llega algún día algún hacker a intervenirles la wallet
o si de repente cae un rayo en la sede de la empresa en donde están guardando sus fondos, por ejemplo en un banco, y que no, por favor, tampoco, tampoco piensen, ya me corté. Está perfecto, está perfecto, está perfecto. Vamos a darle un aplauso también a Walter. Excelente aplauso. Quedaron muy bien, palabras ¿vieron? complicadas. Sí. Es que fíjense que esto también viene siendo como una habilidad para poner en práctica, para ejercitar. ¿Sí? Muchas veces esto sucede, uno piensa que es fácil, pero cuando sucede en nuestra mente, cualquier cosa es fácil. Cuando lo ponemos en práctica es cuando vemos lo difícil. Cuando estamos leyendo algo y de repente decimos, oh, no sé qué más tengo que decir, y de repente veo gatito, oh, mirá, el gatito, pum, asocio algo con lo que estoy diciendo y me voy. Y luego, como hack, digamos, que sirve como complemento a esto que estamos viendo, es siempre la improvisación es buena, pero después tiene que volver a retomar el rumbo de lo que se nos olvidó. O sea, tratando siempre de enfocar y mantenernos donde estamos, porque fíjate, una de las cosas que nos damos cuenta es, estábamos hablando de Bitcoin y terminamos hablando de gatitos. Si bien la palabra gatitos está ahí, ¿verdad? Excelente. Bueno, la leemos, la buscamos, usamos la palabra gatito y luego nos vamos nuevamente a lo que estamos hablando. No terminamos hablando de cualquier cosa. Entonces, esto lo que te sirve justamente es para poder, se me olvidó una idea, hablo, improviso y luego retomo. Como digo, práctica, siempre práctica. O sea, buscar la senda de improvisación, retomo la conversación que estaba hablando o el tema que estaba hablando. Bueno, básicamente se nos fue la hora, súper rápido. Como les digo, esto fue solamente un pequeño resumen de lo que fue el workshop que hicimos de 4 horas, porque da para muchas cosas más, o sea, trabalenguas, que también son buenos ejercicios que ustedes pueden utilizar para desenredar justamente la lengua y poder utilizar palabras complejas. Pueden utilizar, por ejemplo, trabalenguas con el ejercicio del lápiz, eso es buenísimo. Tres tigres tragan trigo no trigal. Espectacular, el ejercicio de los 3 tigres y el ejercicio del lápiz. No sé si queda alguna pregunta por ahí, algo que no está en el temario, pero quieran lanzar a ver si yo o cualquier otro lo responde. Creo que preguntas nos quedan, pero sí podemos decir que podemos hacer un segundo workshop de esto más adelante, de todo lo que había quedado de las 4 horas, por ejemplo. Así que sin problema con eso. Sí, si ustedes quieren y ven que esto les sirve, podemos hacer una continuación de las otras cosas que están incluidas para mejorar entre todos, Sí, porque porque también me aparte- sirve a mí, practico yo. Practicamos todos y hay mucha gente que no pudo por ahí asistir a este y asistir a otro, así que... Excelente. Bueno, les hago un breve resumen de todo esto. Lo primero, la respiración, hablar utilizando el diafragma, ¿sí? Recuerden no utilizar mucho los pulmones, la garganta, sino manejar todo desde el diafragma, hacer ejercicios respiratorios en lo que es la parte de acá, ¿sí? Para que ustedes puedan expandir y contraer el diafragma y de esa manera se van a lastimar mucho menos la garganta cuando estén hablando. Además, esto les sirve, sobre todo, por ejemplo, a mí me ha servido mucho en lugares en los que estoy grabando mis videos de YouTube y hay mucho ruido en el entorno. Entonces, ¿qué hago? Como no tengo micrófono, el celular es muy bueno, proyecto la voz muchísimo más y cuando hago una limpieza de ruido, la voz queda intacta. Me borra todo el ruido que hay detrás y la voz queda intacta. ¿Por qué? Porque hay una buena proyección de la voz. Entonces, esto puede funcionar hablando fuerte o hablando lento, como ustedes quieran. Pero la proyección de la voz siempre tiene que ir con el diafragma. Y los ejercicios del diafragma se hacen de pie, para que tengan una mejor contracción y expansión del diafragma. Eso por un lado. Luego, si ustedes complementan lo que es la expresión con video, como es ahora,
es muy bueno que se pongan frente a un espejo y hagan los ejercicios frente a un espejo, porque también así van a poder darse cuenta de, digamos, defectos que podamos tener a la hora de la expresión. Por ejemplo, esto me pasa mucho a mí, que juego con la silla, ¿me entiendes? Entonces esto en cámara se ve horrible. Y si yo lo hago frente a un espejo, frente a una cámara, me grabo hablando y me doy cuenta de que esto es horrible, bueno, ya sé que para la próxima voy a tratar de empezar a corregirlo. Entonces, este tipo de cosas funciona así. El ejercicio del lápiz, buenísimo también. El ejercicio del susurro, importante. Esto para trabajar el tema de la cantidad de flujo de aire que trabaja en el sistema de las cuerdas vocales y los pulmones. Y nada, lo último que les digo es... Negro, ¿podemos poner ahí el canal de workshop para que dejen sus... ¿cómo se llama? Se me Sí. fue. El ¿Puedes decir el foro de postulación? Noster. Claro, el del workshop, para que dejen ahí sus LUT 16, el NIP 05, para mandarles el badge, porque hay un badgecito. Ah, ok. Está muy bueno. Ahí lo dejó Fierillo, gracias. Bueno, ese. Déjenme ahí su NIP 05 y yo les voy a estar enviando el badgecito en el transcurso. Ahora en un ratito me pongo a eso y se los envío, un badgecito que les va a quedar para... como constancia de que estuvimos participando el día de A hoy. mí acá ya en me este lo había enviado, así que no sé si me lo mande de nuevo. ese fue el pasado. Sí. Ahora hay otro. Listo, este tiene otra fecha, No sé todo. si lo quiere, Vale, no sé sí, cómo sí. Vale, listo, ahí te lo mando. Perfecto, ahí Sechix, que estuvo en el workshop anterior también. Espectacular. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos por participar y de verdad los felicito también a ustedes porque un 1 de mayo se dedicaron una horita para poder agarrar estos tipsitos que les vaya a dar muchísimo a que se comuniquen mejor. Pónganlos en práctica, pónganlos en práctica. Muchas gracias, Carlitos. Estés muy bien, abrazo. Bueno,